¿Cómo surgen tantas iglesias cristianas? Año 36. Del costado de Cristo abierto, nace la iglesia y se manifiesta públicamente en Pentecostés. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que todos sean uno. Él fundó una sola iglesia y nunca quiso divisiones. A los seguidores de Jesús, en los primeros siglos, se les llamaba los seguidores del camino. Como era la iglesia fundada por Cristo, también se les llamaba cristianos. Cuando la iglesia se extendió por todo el mundo conocido, se le empezó a llamar católica. Eso significa universal. La expresión la Iglesia Católica se halla por primera vez en la carta que escribió San Ignacio de Antioquía en el año 110. En 1054 se produce el cisma de Oriente. La Iglesia Católica se divide. En Oriente queda la Iglesia Ortodoxa, guiada por el Patriarca de Constantinopla, y en Occidente queda la Iglesia Católica Apostólica Romana, guiada por el Papa. Año 1517. Se produce el cisma de Occidente. En Alemania, Lutero publica su tesis contra las indulgencias. Se inicia la Reforma Protestante, que será el germen de las iglesias evangélicas. El cristianismo se divide en católicos, protestantes y anglicanos. El protestantismo o protestantes son todas aquellas iglesias y comunidades cristianas que se distinguen de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Son iglesias que provienen de la Reforma del siglo XVI. 1535. Inglaterra. Enrique VIII rompe con Roma porque se quería casar por segunda vez y el Papa lo excomulgó. Entonces creó su propia iglesia, llamada anglicana, porque estaba en Inglaterra y se volvió a casar. 1541. Francia. Calvino implanta su reforma en Ginebra. Perseguido por el Parlamento francés, se refugió en Suiza e hizo de Ginebra el centro de su reforma. 1555. Con la paz de Augsburgo, cada región de Alemania queda con su iglesia. 1545 a 1563. Se realiza el Concilio de Trento como reacción a la reforma de Lutero. Se ordena la Iglesia Católica con la Contrarreforma. Solo hay una iglesia de Jesús y está dividida. Mirando la realidad, nos encontramos con Iglesia Católica, Ortodoxa, Anglicana y Protestantes. Los cristianos aparecen como un conjunto de confesiones enfrentadas duramente en el pasado y separadas todavía en la actualidad. Esta iglesia dividida camina hacia la unidad, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Los problemas doctrinales que separaron el protestantismo del catolicismo son la manera de entender la libertad humana, la salvación o justificación, la iglesia y los sacramentos, la autoridad del Papa, las mediaciones, la función y la interpretación de la Escritura. El Concilio de Trento intenta poner orden y claridad en la iglesia. La iglesia, además de guiarse por la Biblia, también se guía por la tradición. En cambio, Lutero funda su fe solo en la Escritura. Esa interpretación libre e individualista de la Escritura hace que el protestantismo se divida en tantísimas iglesias desde su origen. La historia de Lutero. 1843. Nace Lutero en Alemania. Un día, estuvo a punto de ser alcanzado por un rayo. Atemorizado, hizo voto de hacerse fraile si se salvaba. 1505. Entró en los agustinos. Lutero vivió obsesionado por su salvación. Él creía estar condenado al infierno por muchos esfuerzos y sacrificios que realizara. Este era el drama de su época, que vivía aterrorizada por el miedo al fin del mundo y al juicio final. 1512. Lutero enseñaba Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg. En la carta a los romanos, encontró respuesta a sus inquietudes. Descubre que la justicia de Dios no es una amenaza para el hombre. Dios nos justifica, nos salva, por pura gracia, sin mérito por nuestra parte. Si todo es gracia, no hemos de preocuparnos de nuestros méritos. Basta la fe que acoge la salvación que viene de Dios. Solo la fe, solo la gracia, solo las Escrituras, solo Cristo serán las expresiones que definen el pensamiento protestante. El Papa León X publicó que todos podían ganar una indulgencia plenaria mediante confesión, comunión y una limosna destinada a terminar las obras de San Pedro en Roma. Lutero ve en esta indulgencia una forma de entender las relaciones con Dios como relaciones mercantiles.
Hago esto y me das la salvación. Sus ideas sobre la justificación le llevan a reaccionar contra lo que él ve como un comercio. Las indulgencias se usan hasta hoy. Veamos en qué consisten. Todo pecado tiene A. Una culpa. Se perdona si te confiesas, arrepentido. B. Una pena. La pena se perdona de dos formas. 1. Después de morir, en el purgatorio. 2. Antes de morir, recibiendo una indulgencia plenaria. Para recibirla hace falta confesarse, comulgar, rezar el credo y una oración por las intenciones del Papa y hacer una obra de caridad. Lutero fija en la puerta del castillo de Wittenberg sus 95 tesis contra las indulgencias. Las tesis fueron rápidamente divulgadas porque se había inventado la imprenta. La opinión pública empezó a apasionarse con el debate porque en Roma se consideraban las tesis como un ataque al Papa. En 1510, el Papa León X ordena a Lutero que se retracte bajo pena de excomunión. 1520. Lutero quema la bula papal y lanza su manifiesto a la nobleza alemana contra la Iglesia de Roma. Denuncia 3 cosas que considera inadmisibles: la distinción entre clérigos y laicos, la pretensión del clero y del Papa de reservarse la interpretación de las Escrituras, la pretensión del Papa de ser el único con derecho a convocar a un concilio general. Lutero califica al Papa de anticristo y quema públicamente la bula que lo obligaba a retractarse. 1521. Lutero no se retracta, es excomulgado y declarado hereje. Un príncipe lo esconde en un castillo. En el año 1525, Lutero se casa y apoya a los príncipes contra la revuelta de los campesinos, que fue muy sangrienta. En el Concilio de Trento, Lutero lanza un terrible panfleto contra el Papa, ilustrado con grabados obscenos. Muere en 1546.